Hola, mi nombre es Leia y leo de todo. Hoy voy a hablar de el viaje de Nahuel, el niño jaguar. Esta historieta habla de un montón de temas que a mí me interesan. Mitología, ecología, juegos. Pero antes de continuar, les tengo una sorpresa. Hola Leia, soy Iván Cigarán, el dibujante del viaje de Nahuel, el niño jaguar. Quería mandarte un saludo y felicitaciones por ese canal de YouTube que está buenísimo. Y que bueno, una alegría enorme que hayas elegido a Nahuel para hablar sobre él. Creo que es una historia que está muy linda y muy simpática, así que ojalá que te haya gustado. Y bueno, te dejo un saludo y muchos éxitos con este proyecto tan lindo. Un saludo para vos y para todos tus seguidores y a seguir leyendo de todo. Gracias por el saludo, Iván. Este libro lo dibujó Iván Cigarán y lo escribió Jo Rivadula. Yo les voy a decir Iván y Jo porque soy muy mala para los apellidos. Jo es escritor y dibujante. Nació en Neuquén en 1893. Nació en Neuquén en 1983. Iván es ilustrador e historietista. Nació en Córdoba en 1987. Ambos hicieron un excelente trabajo. La historia está llena de acción y mucho humor. El dibujo es increíble. Los paisajes tienen mucho detalle en cada dibujo y te da la sensación de grandeza. El libro lo hizo Ediciones de la Terraza. Es de tamaño grande que permite un buen tamaño de letras y dibujos. Y tiene un montón de páginas. ¡Me encanta! El prólogo lo hizo Chanti. El próximo video que voy a hacer es de Chanti. Voy a hablar de Facu y Café con Leche, Pico Pichón y Mayor y Menor. El libro cuenta la historia de Nahuel, un chico al que le gusta una compañera de la escuela, que se llama Abril. Un día con su escuela visitan juntos un zoológico y Abril le muestra a Nahuel que no está bueno que los animales estén encerrados. Ella le dice en un momento que le encantan los animales y por eso no le gustan los zoológicos. Bien ahí, amiga. Nahuel, para impresionar a Abril, vuelve al zoológico para liberar a un cóndor. El cóndor lo lleva hasta la cordillera de los Andes y lo deja ahí para que se vuelva solo. Cóndor malo, eso no se hace. Después nos enteramos que el cóndor tuvo sus motivos, pero igual, cóndor malo, eso no se hace. Nahuel es un niño común y corriente. Es un niño de ciudad y desconoce muchas cosas de la naturaleza. Volver a su casa desde la cordillera es todo un reto. En el camino habla con una montaña y animales. Descubre un mundo espiritual que desconocía. Y así cambia su forma de ver la naturaleza. El libro hace que nos planteemos cómo tratamos nosotros mismos al entorno, a nuestro medio ambiente. Nos muestra que es posible una relación más armoniosa, una relación que no sea destructiva. Se puede aprender mucho de la herencia cultural y de la naturaleza. El viaje que hace Nahuel no es solo el regreso a su casa, sino además un viaje más profundo, un viaje que lo transforma. Se ponía re triste. Y no cuento más. La historia es una aventura llena de acción. Son 5 capítulos en los que uno se siente adentro de la aventura, porque es interactiva. Para avanzar hay que participar en muchas decisiones. Hay acertijos, enigmas. No sos solo un lector, también puedes ayudar a Nahuel. El libro te enseña, pero no te das cuenta. Cuando terminas de leerlo, sabes un montón más de las plantas, los animales, la supervivencia, la ecología, los mitos y las leyendas de América. Al final del libro hay láminas y mucha más información, por si querés profundizar algunos temas. Esta lámina me encanta. Este libro lo recomiendo enormemente para niños y niñas de 8 años para adelante. Es bastante largo, hay mucho para leer. Pero sobre todo se los recomiendo a niños curiosos, que tengan muchas ganas de aprender sobre la naturaleza. Y esto es todo por hoy. Contame si leíste algún libro sobre la naturaleza. Recomendame libros para reaccionar. Dale like al video si te gustó. Suscríbete y activa la campanita para avisarte cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en el próximo video y acordate que soy Leia y leo de todo.